Saludos a todos y a todas, compañeras y compañeros de guerra. Bienvenidos a Política Mundial, un espacio donde hablamos de relaciones internacionales y asuntos importantes de la complicada realidad internacional. Mi nombre es Misael Rodríguez y transmito desde algún lugar de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Este es el episodio número 43. Y bueno, el día de hoy quiero hablar un poco acerca de Occidente y también de la islamofobia. Como tú sabes, los grandes medios de comunicación, al paso del tiempo, pues han acentuado una especie de ignorancia, una especie de desconocimiento que tienen con respecto a las temáticas y a las transformaciones que han ocurrido y que ocurren en Medio Oriente, haciendo ver que quizás la única relación que existe entre Oriente y Occidente o son los conflictos, o es la gran diferenciación religiosa que existe ahí, o también toda la cuestión cultural. Durante mucho tiempo, al paso incluso de los siglos, tanto occidentales como orientales han tenido a bien pues ir sumando estas diferencias y han agrupado pues los estereotipos de musulmanes y occidentales pues en una especie de conocimiento un poco diferenciado de lo que realmente es Oriente y Occidente. En este caso, para nosotros como occidentales, vemos a los musulmanes, vemos a los orientales como personas exóticas que se visten de maneras raras y que en algunos casos tenemos el imaginario que debajo de esas prendas pues ocultan armas y bombas para hacerse explotar. Sin embargo, pues la mayor parte de las diferenciaciones que existen en estas áreas geográficas no son al 100% de origen religioso. Es verdad que en estos últimos podcasts hemos hablado acerca del sunismo, un poquito del chiismo, y hemos entendido también que la Sharia no se aplica de manera igual en todos los países del Medio Oriente y que podría ser que han acentuado la diferencia religiosa y de interpretación en los países que conforman pues estas áreas geográficas. Cuando hablamos de la vinculación y la diferenciación que hay con Occidente, hay que entender que no todos los problemas con Occidente, ya sea en su versión europea, ya sea en su versión con Estados Unidos, son de origen 100% religioso. Algunos de ellos son culturales y otros en su mayoría son de cuestiones políticas. Todo esto de las fricciones que existe con Oriente o con el Gran Medio Oriente se debe mucho a la forma en cómo Estados Unidos ha aplicado su política exterior en estas zonas, sobre todo los intereses que tiene en las zonas de Oriente Próximo y la geopolítica en el Golfo Pérsico. Como tú sabes, aquí lo que prima mucho es la cuestión del petróleo y el suministro que se puede otorgar a Estados Unidos o a Europa si es que hablamos de petróleo a bajo precio. Todo esto de los energéticos se han sumado a otros conflictos que, como te he mencionado, la política exterior occidental en estas áreas, pero también a esos conflictos entre Israel, Palestina, el control de los lugares santos en algún caso, el islamismo que se presenta en Asia Occidental, y todo esto pues ha generado, llamemos, una especie de polarización de creencias que en ocasiones se pueden considerar amenazas a ciertos intereses. Cuando se ataca el Islam desde Occidente, generalmente quienes lo hacen podemos decir que son personas intolerantes, tanto en Occidente como en Oriente. Y en Occidente, por ejemplo, todo esto parte del desconocimiento del Islam, del desconocimiento de las regiones y de la cultura, y tampoco existe en realidad un interés por aprender un poco, para aprender a tolerar la diferencia que existe entre ambos bandos. Y del Islam, o las personas que son desde esta parte del mundo, pues también tienen esas diferenciaciones, esos estereotipos, etc. En Europa se piensa mucho que la violencia religiosa provocada por las olas de migrantes va a destruir Europa, según piensan algunos. Pocos occidentales conocen realmente la contribución histórica de la civilización islámica. Esta ha tenido una profunda influencia en la cultura europea. Por ejemplo, ese libro llamado La Divina Comedia de Dante Alighieri tiene muchas referencias del profeta Mahoma. También
Hay que decir que en el pasado y también en la actualidad había libros del Corán en algunas bibliotecas reales, por ejemplo en la Biblioteca Real de Fontainebleau o la Bibliothèque Royale Fontainebleau, si es que lo pronuncio bien. También se pensaba que los manuscritos persas y los manuscritos árabes tenían un profundo conocimiento que pudiese ayudar a interpretar el mundo antiguo. Y hay que decir que esta influencia árabe se encuentra en España a través de la música, la forma de vestir e incluso cuestiones arquitectónicas. En cuestión de la música, el toque, el baile y el cante se hacen presentes en el flamenco a través de sus sonidos, que si tú escuchas una guitarra flamenca, pues probablemente te lleven un imaginario hacia el desierto que tiene que ver con estos acercamientos culturales. Hay que decir que en la actualidad parece que el Islam y Occidente se encuentran en una lucha perpetua entre los estereotipos y también en las informaciones falsas que circulan con respecto al Islam, de catalogar a esta religión como monolítica, como irracional, y que esto poco a poco se ha ido sumando a la islamofobia que ya existe en Occidente, en considerar al otro una amenaza, un terrorista, una persona que se hace estallar o que ve con buenos ojos la violencia. Que por cierto, esta última imagen que te digo se ha convertido en una especie de referencia internacional, pues desde los ataques del 11 de septiembre, y ha convertido pues al musulmán, a la persona incluso común y corriente de esas áreas geográficas, en un enemigo potencial y quizás un terrorista al que hay que temer. Y bueno, este es un pequeño comentario respecto a un pensamiento que me había surgido hace un tiempo. Si te gustan estos podcasts y esta dinámica de Medio Oriente que estoy desarrollando a través de audios, pues suscríbete y califica este podcast. Saludos.